Lo que vamos a ver en este video es cómo hacer un perfilado 2D en el CNC de nuestro laboratorio de diseño de productos. Lo primero que siempre vamos a necesitar para empezar es tener una imagen en 3D o en 2D de lo que vamos a querer cortar. ¿Por qué en este caso podemos hablar de 2D? Porque justamente el perfilado que vamos a hacer es en 2 dimensiones. Más adelante vamos a tener otros videos donde podamos ver cómo podemos hacer los fresados en 3 dimensiones. Siempre nos vamos a ayudar de dos programas, uno que es el ArtCam Pro, que es el que va a importar nuestra pieza y también nos va a permitir dibujar algunas, y después vamos a utilizar otro programa que es el Match 3, que es el que de alguna manera comanda y gobierna nuestro CNC. Lo que vamos a hacer a lo largo de esta presentación es ver muy por encima cada uno de estos programas y ver cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta para poder hacer el perfilado. Entonces, algunas cosas de lo que vamos a hacer con el ArtCam es, primero, definir el área de trabajo. ¿Qué es el área de trabajo? Es la pieza que nosotros vamos a cortar. Para eso lo que vamos a tener que definir son las 3 dimensiones y es importante también tener en cuenta qué tipo de materiales por cuestiones de dureza, velocidad de avance de la herramienta y demás. Por otro lado, como les decía, vamos a importar el trabajo que queremos hacer, que también lo podemos dibujar. Podemos realizar ajustes, que eso también vamos a hablar muy poquito en este video. Acomodar la pieza dentro del área de trabajo de la superficie de corte, seleccionar qué herramienta de corte vamos a utilizar, definir o seleccionar el tipo de trayectoria, generarla y guardarla para poder después usarla en el CNC. Entonces, cuando abramos el ArtCam, lo primero que nos vamos a encontrar es con una pantalla de estas características, donde lo que vamos a hacer para nuestro caso es crear un nuevo modelo. Una vez que nosotros pongamos crear nuevo modelo, nos va a aparecer esta pantalla donde tenemos que definir una superficie rectangular que va a ser el área de trabajo o del modelo que vamos a trabajar. Si ustedes se fijan, podemos elegir milímetros o pulgadas. En nuestro caso vamos a elegir milímetros. En el ejemplo que yo tomé, vamos a elegir 30 por 20 centímetros, es decir, 300 milímetros por 200 milímetros. Y si se fijan, también es importante ver que hay un dibujo, un icono que es como si fueran 3 flechitas, que la podemos situar en el centro de la pieza o en cualquiera de las 4 esquinas. Esto, arrastrando con el mouse nos va a permitir hacerlo. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para fijar cuál va a ser el origen de coordenadas que vamos a usar más adelante. Entonces, una vez que tenemos esto, que seleccionamos la medida de nuestra pieza, vamos a ir directamente a importar un dibujo, ¿sí? Un dato de vector. Acá vamos a tener montones de posibilidades. Una de las más comunes es importar un archivo DWG, que es el de AutoCAD, o DWX, o cualquier otro, archivos de Illustrator, archivos fundamentalmente que sean de vectores. Entonces, una vez que lo importamos, vamos a tener la posibilidad de tener nuestra pieza. En este caso, la pieza que nosotros tenemos es este pentágono con un círculo. Y acá es muy importante definir cuál es la pieza para nosotros. Ya la vamos a ver cuando tengamos materializada, pero es una superficie con forma de pentágono con un agujero en el centro. Ahora van a ver por qué es importante cuando hablamos de eso. Lo que ven hacia la izquierda son un montón de pequeñas herramientas que nos van a permitir centrar, agrupar, medir, agregar cosas, reflejar, hacer operaciones de offset y demás. Todo este tipo de cosas no lo vamos a ver en este video, lo vamos a ver en otros que hagamos más adelante. Entonces, una vez que tenemos esto, sabemos que tenemos ese pentágono con un agujero en nuestra superficie de trabajo de 200 por 300. Vamos a avanzar un poquito y lo que estamos viendo es que acá tenemos unas pestañas abajo, en una que se llama asistente, que es donde tenemos todas estas operaciones con vectores, y la siguiente que son de trayectorias, que es en lo que vamos a centrarnos nosotros. Entonces, nosotros vamos a hacer algo que llamamos mecanizados 2D, y en particular, dentro de todas las operaciones de mecanizado 2D que tenemos, nos vamos a centrar en la primera, en el primer icono que ven ahí, que es como una T, que es el perfilado en 2 dimensiones. El perfilado en 2 dimensiones lo vamos a seleccionar y nos va a aparecer una pantalla de estas características donde vamos a tener que definir ciertas cuestiones. Si recuerdan, yo les dije que teníamos una figura que era un pentágono con un agujero. Eso, lo primero que nos va a definir es lo que se llama, si ven arriba, el lado del perfilado. El lado puede ser exterior o interior.
Vamos a seleccionar lado exterior cuando lo que nos importa es, en este caso, el pentágono, o sea, la pieza completa, y interior lo vamos a seleccionar cuando lo que nos interesa es el agujero, la dimensión final del agujero. A continuación hay un montón de opciones que ustedes van a ver, como por ejemplo la profundidad inicial, profundidad final, sobreespesor. Bajamos un poco más rápido, vemos herramientas, y ahí nos vamos a tener un segundo, porque cuando pongamos seleccionar herramienta nos va a abrir la ventana que ven abierta que dice base de datos de herramientas, y ahí, si se fijan en la carpeta Lab, tenemos una colección de herramientas que ya están predefinidas, que por ahora no nos vamos a meter en los detalles, pero cada una de estas herramientas tenemos que definirle la morfología, el tipo de herramienta que es, el diámetro, la velocidad de corte, la velocidad de avance y otros parámetros que no son parte de este video. Acá directamente la que vamos a elegir es la que tenemos seleccionada, que es plana de 0,7, que en definitiva es, van a ver que es una fresa que, como su nombre lo dice, es plana, y que el diámetro de la misma es de 0,7 milímetros. A continuación, lo que tenemos que hacer es seleccionar, si ven un poquito más abajo donde dice material, la configuración del material. Si se acuerdan, al principio apenas abrimos el ArcCam, lo que teníamos era las dimensiones, las dos dimensiones principales de nuestra pieza a cortar, que en el caso de nuestro ejemplo va a ser un acrílico, y tenemos que decirle cuál es el grosor del material. Por eso, si ven a la izquierda, tenemos con un calibre, lo hemos medido, y tenemos que nuestro acrílico tiene 2,5 milímetros de espesor. Ingresamos en el material del espesor 2,5 y le damos OK. Entonces fíjense que para el perfilado ya definimos qué herramienta vamos a usar, que vamos a usar la misma para el agujero interior y para el contorno exterior, y definimos sobre qué material lo vamos a cortar. Lo siguiente que tenemos que hacer es definir para cada uno de esos dos elementos la trayectoria, ¿sí? Para hacer la trayectoria, lo que vamos a hacer es seleccionar el elemento para el cual le queremos definir la trayectoria y definir si va a ser el lado de perfilado interior o exterior. Como les había anticipado, en este caso, como que tenemos un agujero, el perfilado que vamos a hacer es un perfilado interior, y fíjense que más abajo en el nombre, ahí le puedo seleccionar el nombre que yo quiera, uno que identifique qué es cada una de esas cosas, le pongo agujero y le pido que lo calcule ahora. Aprieto el botón que dice ahora. Entonces, una vez que seleccioné eso y ya tenía seleccionadas herramientas, materiales y demás, lo tengo terminado. Al darle ahora me va a generar ya lo van a ver, una trayectoria que luego es la que vamos a exportar a nuestra próxima herramienta. Lo mismo, muy similar, vamos a hacer para el caso del perímetro del pentágono, donde vamos a elegir exterior, y ya vamos a tener también la profundidad final. Esto no lo dije anteriormente, pero lo importante es que la profundidad final, como en este caso nosotros queremos cortar la pieza, tiene que ser coincidente con el espesor del material que vamos a cortar. Por supuesto, si quisiéramos hacer una especie de canaleta, lo que podríamos hacer es seleccionar una profundidad menor, por ejemplo de 1 milímetro, y nos quedaría grabado en lugar de cortada nuestra pieza. Entonces ahí por un lado teníamos el agujero, por otro lado teníamos el pentágono, que lo llamé en el nombre silueta, y ahí si le damos un poco de zoom vemos que tiene unas trayectorias como si fuera la misma pieza de color marrón para el círculo del lado de adentro y para el pentágono del lado de afuera. Esto tiene que ver con el tipo de perfilado que yo elegí, que era un perfilado interior y exterior. ¿Qué es esa línea marrón? Esencialmente esa línea marrón es el centro del eje de la herramienta que va a hacer el corte. Por eso es muy importante que nosotros, y obligatorio además, que definamos cuál es nuestra herramienta y cuál es el espesor. Si hiciéramos la cuenta, esa línea marrón está alejada de la superficie que nosotros queremos cortar exactamente 0,35 milímetros, que es la mitad de 0,7, es decir, por donde va a pasar nuestra pieza. Ya casi tenemos todo listo en ArcCam. Lo único que nos queda es esas dos trayectorias que definimos, que una la llamamos agujero y otra la llamamos silueta, es exportarlas a un formato que se llama .cnc, que lo que hace es generar un archivo de texto en donde tiene todas las instrucciones en lo que se llama código G. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a trayectoria, guardar trayectoria, y ahí nos van a aparecer en un listado todas las trayectorias que nosotros hayamos definido con el nombre y con la herramienta.
Nosotros estamos haciendo una pieza muy fácil, pero podríamos haber hecho otra pieza que tuviera muchísimas más trayectorias, y lo importante en esta instancia es elegir en qué orden queremos que se haga. En este caso es un poco obvio, pero por supuesto necesitamos que primero haga el agujero y después haga el corte del perímetro, porque si nosotros primero hacemos el corte del perímetro y después hacemos el agujero, la pieza nos queda suelta en la mesa de trabajo. Para que no le resulte demasiado obvio, lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos cómo sujetamos nuestra pieza en la mesa del CNC. Entonces, elijo primero agujero y después silueta, le pongo guardar y me lo guardo en un lugar conocido, y me lo va a guardar automáticamente con el nombre del CNC. Hasta este punto es todo lo que vamos a hacer en ArtCam, es lo recontra básico y vamos a seguir adelante. De nuestro CNC, ¿qué elementos importantes tenemos que entender como para dar nuestros primeros pasos? Tenemos que entender que trabaja con algo que llamamos la placa de sacrificio, que es la superficie sobre la cual yo voy a tomar la pieza que quiero cortar o perfilar. Voy a tener una herramienta de corte, de la cual vamos a ver cómo la vamos a fijar o la vamos a tomar. Tenemos que fijar nuestra pieza a la placa de sacrificio, tenemos que encender la máquina y definir cuál es el origen de coordenadas de la pieza que vamos a perfilar. Entonces, a continuación vamos a ir viendo cada uno de estos elementos. Como les decía, si ustedes ven en esta foto, tenemos en MDF y con muchos dibujos de otras oportunidades lo que llamamos la placa de sacrificio, y el acrílico negro es la superficie que nosotros queremos cortar. El elemento amarillo que ven ahí es el husillo, donde se pone el porta herramienta, digamos, la herramienta de corte, y enseguida vamos a ver cómo se toma la herramienta en el husillo. Acá vemos otra foto del CNC para que puedan más o menos ir viendo de qué se trata. Y ahora vamos a ver cómo son las fresas. Esta, por ejemplo, es una fresa que es una fresa helicoidal, que no es exactamente la que les decía antes de 07, es un poquito más grande, pero solo a los efectos de la foto les pongo esta fresa. Estas son las dos llaves que vamos a tener que utilizar siempre para poder fijar la fresa al husillo de la máquina. Entonces, ahora si vemos en esta foto más de detalle, ahí sí con la fresa de 07, fíjense que siempre tenemos que tomar con dos llaves, esto lo van a ver en la práctica mucho mejor, para asegurarnos que la fresa quede bien tomada al husillo de la máquina. Lo otro que tenemos que hacer, como les decía, por el tipo de CNC que nosotros tenemos que tomar nuestra pieza a la placa de sacrificio, y habitualmente lo podemos hacer con tornillos. Si se fijan, en este caso yo evité agujerear la pieza, podría pasarle un tornillo atrás de la pieza, pero tomé unas arandelas plásticas y a través de colocarle 4 tornillos y las arandelas plásticas pudimos fijar los acrílicos o el acrílico a la placa de sacrificio. Es importante que se fijen que una vez que la hayan fijado a la placa, no tenga movimiento, no se mueva, porque si no se podría romper la placa en el momento de corte, o se podría romper la herramienta, o podría ocurrir algún accidente. La foto que ven a la izquierda es el tablero del controlador del CNC, y una vez que ustedes quieran poner el CNC en marcha, simplemente lo que tienen que hacer es presionar el botón rojo y ahí el controlador ya queda encendido. Vamos ahora a abrir la aplicación que se llama Match 3, que esta es la aplicación que gobierna el CNC. No se asusten por esta pantalla, nosotros simplemente vamos a usar 2 o 3 elementos, los más importantes, porque vamos a hacer operaciones muy sencillas, como les decía antes, que es el perfilado en 2 dimensiones. Lo primero que tenemos que hacer es cargar ese archivo de trayectorias que habíamos creado en el ArtCam, y para hacer eso lo que vamos a hacer es ir a File, Load G-Code, vamos a buscar el archivo donde lo habíamos guardado. Por ejemplo, este lo habíamos llamado prueba para video, y una vez que lo abramos nos va a generar ese listado de instrucciones, que eso es el famoso código G. Si se fijan en la pantalla de la derecha, muestra de alguna manera la pieza que nosotros queremos cortar. Entonces, ¿qué es lo siguiente que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que decirle al controlador del CNC que está listo para actuar. Entonces lo que vamos a hacer es presionar el botón que dice Reset, y ahí van a escuchar un ruido, que es que la máquina se encendió. Entonces van a escuchar y van a poder ver que ya se puede mover manualmente las 3 coordenadas del CNC, y que si quisiéramos podríamos encender el husillo. ¿Cómo vamos a mover las coordenadas y para qué vamos a mover las coordenadas?
¿Se acuerdan que lo primero que habíamos hecho cuando entramos en ArcCAM fue decir dónde estaba el cero de nuestra pieza o el origen de coordenadas, que podía ser en cualquiera de las 4 esquinas o en el centro? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es hacer coincidir la punta de nuestra herramienta en ese centro de origen de coordenadas que teníamos. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos en forma manual, moviendo el husillo en el eje X e Y y luego en el eje Z. Para hacer eso, lo que tenemos que hacer es mover con el cursor de nuestro teclado. Recuerden que siempre hayan encendido el controlador y hayan presionado reset, y nos va a permitir las flechas hacia arriba, hacia los costados y hacia arriba y hacia abajo, movernos en el eje X e Y. Y una vez que tenemos aproximadamente centrado el eje X e Y con avanzar y retroceder página, lo que vamos a hacer es mover nuestro husillo en el eje Z, es decir, hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En definitiva, es poner la punta de nuestra herramienta justo en el centro de la pieza que queremos cortar. En nuestro caso va a ser a 15 centímetros y a 10 centímetros. ¿Y cómo fijo el eje Z? Una vez que tengo más o menos eso, voy avanzando muy despacito con las teclas hasta ver que roce. Una prueba que ustedes pueden hacer es probar si por debajo entra un papelito o algo de espesor muy finito. Fíjense que no se pasen de largo porque pueden romper la herramienta y porque también puede ser que marquen la pieza que ustedes quieren cortar. Entonces, una vez que tenemos todo esto, lo que tenemos que hacer, una vez que llegamos al origen de coordenadas físico moviéndonos con las flechitas, le tenemos que decir al match 3 que ese es nuestro origen de coordenada. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con los botones 0 de X, 0 de Y y 0 de Z, lo presionamos y automáticamente nos va a llevar al 0, 0, 0. Una vez que tenemos esto, estamos listos para empezar. ¿Cómo vamos a hacer para empezar? Lo que vamos a hacer es apretar el botón verde que dice comenzar ciclo, y antes que hacer eso hay que hacer algo muy importante, que esto digamos no tiene que ver esencialmente con la máquina, pero sí con el uso de nuestro laboratorio, que es conectar la aspiradora, sobre todo si van a cortar madera o cosas que hagan mucho polvo, y encenderla para que acompañe el movimiento del husillo y pueda ir aspirando lo que nosotros queremos hacer. Entonces conectamos la aspiradora, la encendemos y ahí recién le damos comienzo de ciclo, y lo que va a empezar a pasar es empezar a hacer los cortes. Obviamente, en función de un parámetro que le habíamos dado a la herramienta, que no es parte de este video, que es cuánto es el avance por cada pasada, va a ser la cantidad de pasadas que haga. Y lo que va a ir sucediendo es algo parecido a lo que muestran en la foto. Si ven acá, lo que ya sucedió es que la máquina cortó el agujero. En este caso lo hizo en 3 pasadas, porque el avance que tenía era de 0,8 milímetros. Entonces en esas 3 pasadas ya llegó a hacer el corte. Y en este momento en la foto está terminando de cortar el contorno. Y con esto terminamos todo lo que era referido al perfilado 2D. Y para terminar, un último consejo: si a nosotros por cualquier razón en algún momento se traba, se rompe, o alguien, no sé, se enganchó una mano o algo pasó, podemos apretar el botón de stop, que va a detener la máquina en el ciclo. Finalmente obtenemos nuestra pieza, y para terminar nuestro proyecto, lo más importante de todo es que una vez que terminamos, limpiemos toda nuestra área de trabajo. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido el video, y los próximos días vamos a tener uno de perfilado en 3 dimensiones. Gracias.